Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con la formulación de los diferentes elementos que conocemos. En los últimos vídeos hemos visto tanto la formulación de los hidruros, donde uníamos ese elemento hidrógeno con un metal o un no metal. Es verdad que en general vimos que lo hacíamos con metales, pero también puede ocurrir con no metales. Y concretamente con esos elementos del grupo 17, los cuales venían determinados esos ácidos hidrácidos. Ahora vamos a empezar con los compuestos conocidos como óxidos. Es decir, voy a poner por aquí. Los óxidos son, de nuevo, de la misma manera que nos ocurría con el hidrógeno, con los hidruros, nos ocurre con los óxidos con el oxígeno. Es decir, vamos a unir cualquier elemento, tanto ya sea metálico o no metálico, con el oxígeno. Es decir, vamos a tener el oxígeno como elemento aceptor de, en este caso, electrones, y el resto de elementos serán aquellos que sean dadores. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que depende del tipo de óxido que tengamos, tendremos enlaces covalentes donde compartiremos esos electrones o tendremos enlaces iónicos donde cederemos y aceptaremos esos electrones. Lo más importante de todo es que tendremos el oxígeno con valencia -2 y luego un elemento con su valencia más lo que sea, más I, por ponerlo de alguna manera, donde X puede ser cualquier elemento y la I puede tener cualquier valor. Entonces, de la misma manera que nos ocurría en el caso de los hidruros, aquí tendremos nomenclatura sistemática y tendremos nomenclatura de stock. Recordemos que la nomenclatura de stock dependerá de que el elemento que unamos con el oxígeno dependa de que tenga más de una valencia positiva. Muy importante, si el elemento que cogemos solamente tiene una valencia positiva, aunque tenga varias negativas, no tenemos que poner el valor de dicha valencia en la nomenclatura de stock. Esto es muy importante. Aunque tenga varias nomenclaturas, si son todas negativas excepto una, perdón, aunque tenga varias valencias, si son todas negativas excepto una, que es la positiva, no hace falta que lo pongamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos para que entendamos a lo que nos referimos. Ponemos por aquí la fórmula y pondremos por aquí la formulación, ¿vale? Voy a poner como siempre aquí stock y aquí pondremos la sistemática, ¿vale? Lo primero vamos a ver cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, vamos a coger uno de prueba de cada tipo. Por ejemplo, vamos a unir el litio con el oxígeno y vamos a unir el hidrógeno con el oxígeno. ¿De acuerdo? Tenemos casos que son relativamente similares porque van a funcionar de la misma manera. Es decir, voy a ponerlo aquí un poquito más abajo, H y la O, y voy a abrir aquí para que lo veamos. El litio sabemos que tiene valencia +1, podemos verlo aquí, ¿ok? Y el oxígeno sabemos que tiene valencia -2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta partícula, tal y como está, no es estable electrónicamente. ¿Por qué? Porque tiene más carga negativa que positiva. ¿Cómo lo hacemos para compensar? Pues simplemente sumamos otro litio para que de esa manera el oxígeno pueda estar completamente compensado. Es decir, tendríamos aquí un litio con su electrón que le sobra, el hueco del oxígeno, aquí el oxígeno y el otro hueco, y aquí pondríamos otro litio, de tal manera que se cede y se cede, y tendríamos, en este caso, el oxígeno con 2 litios. En el caso del hidrógeno nos ocurre lo mismo. El hidrógeno en este caso va a actuar con valencia +1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un óxido, ¿de acuerdo? Y el oxígeno va a trabajar con valencia -2. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Que en este caso, aquí arriba teníamos metal con no metal. Por tanto, esto es un enlace iónico. ¿Ok? Sin embargo, aquí abajo tenemos no metal con no metal. Por tanto, tendremos un enlace covalente.
¿Y qué es lo que nos va a ocurrir? Que el hidrógeno tendrá aquí un electrón, aquí el oxígeno tendrá en su capa final, le faltarán 2 electrones, es decir, lo que tendrá será básicamente 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y tendrá aquí un hueco y otro hueco, aquí el hidrógeno también tendrá un hueco que tendrá que suplir, y aquí tendremos otro hidrógeno que tendrá este y este. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que aquí se va a compartir un electrón y aquí se va a compartir otro electrón. Por tanto, de esta manera, el oxígeno puede completar su capa teniendo 8, ese 2s2, 2p6 que buscábamos, y el hidrógeno puede completar su capa teniendo 2, 1s2. Porque si el hidrógeno le cediese simplemente el electrón, el hidrógeno se quedaría sin ningún tipo de carga en este caso y tendríamos una molécula que no sería estable. Tendríamos literalmente 1s0, lo cual no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos aquí que añadir otro hidrógeno para que esto ocurra 2 veces, porque si no el oxígeno se queda cojo. Le faltaría otro electrón con el que compartir. Y entonces tendríamos que añadir un 2 dentro del hidrógeno. Y este compuesto estoy seguro de que todos lo conocéis. H2O es el agua. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo podemos nombrar cada uno de ellos, tanto en sistemática como en stock. Aquí habíamos visto el Li2O y el H2O. ¿Qué es lo que nos ocurre? En sistemática es muy sencillo. Tendríamos óxido de dilitio. ¿Por qué dilitio? Porque tenemos 2 litios. Y en el caso de esta sería óxido de dihidrógeno, lo mismo, porque tenemos un oxígeno y 2 hidrógenos, así de sencillo. Sin embargo, en el caso de stock, ¿qué es lo que nos ocurre? Tendríamos óxido de litio y aquí óxido de hidrógeno. ¿Habría que añadir las valencias? Pues en ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque el litio solamente tiene una valencia positiva y el hidrógeno solamente tiene una valencia positiva. Por tanto, no tenemos que añadir aquí ningún tipo de número. Simplemente dejarlo tal y como está. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algún ejemplo más que puede ser interesante, como por ejemplo el óxido de calcio, es decir, CaO. ¿Qué es lo que nos ocurriría? El oxígeno ya hemos visto que tenía valencia -2. Sin embargo, el calcio tiene valencia +2. Podemos verlo aquí, como única valencia, es decir, +2. Por tanto, este elemento será perfectamente estable, porque aquí tendremos el -2, aquí el +2 será perfectamente estable. Por tanto, pondríamos aquí CaO y aquí tendríamos óxido de calcio y aquí tendríamos óxido de calcio y como no tenemos ninguna valencia añadida a la +2, no hay ninguna otra, no tendríamos por qué poner aquí ningún valor. Por tanto, en este caso sí que coinciden la nomenclatura de stock con la sistemática. ¿De acuerdo? Sin embargo, vamos a ver un caso en el que no coinciden, que sería, por ejemplo, la combinación del oro con el oxígeno. El oro, el oxígeno ya sabemos que tiene esa valencia -2, y el oro puede tener la valencia +1 y +3. Lo podemos ver aquí. +1 y +3. Entonces, aquí podemos formar dos compuestos. Uno que tenga, vamos a poner aquí arriba, uno que tenga el oxígeno con -2 y el oro con +1, y otra que tenga el oxígeno con -2 y el oro con +3. Entonces, ¿qué ocurre? Si formamos esta de aquí arriba, tendríamos que hay una carga positiva por cada 2 negativas. Por tanto, tendríamos que poner AU2O. Aquí tendríamos 2 por +1 y aquí tendríamos -2, que nos quedaría estable. Y en el caso de la de abajo, tendríamos 2 cargas negativas por cada 3 positivas. Es decir, tendríamos que poner AU2O3. Es decir, aquí tendríamos 2 veces por el +3 y aquí tendríamos 3 veces por el -2. Esto nos quedaría +6
y esto nos quedaría menos 6. Por tanto, también sería estable, como este que tendríamos más 2 y menos 2. Esto que estoy haciendo yo aquí es muy útil para que veáis que la molécula tiene que ser estable, a no ser que nos digan que tiene que ser inestable, porque también podemos encontrar algunas moléculas que sean cationes o aniones, es decir, que les falte o les sobre algún electrón, ¿de acuerdo? Pero bueno, de momento nos quedamos con las estables, por tanto aquí tendríamos dos moléculas distintas. Hemos dicho AU2O y AU2O3, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. La primera de ellas sería, en el caso de la sistemática, muy sencilla, óxido de dioro. Venga, borro esto por aquí, de dioro. Y en el caso de la segunda también sería sencilla, trióxido de dioro. Ya está. Sin embargo, en la de stock serían iguales, porque esto sería óxido de oro y óxido de oro. Y la pregunta es, ¿cómo las diferencio? En este caso sí que tengo que poner la valencia que tiene el oro. En el caso primero tendríamos valencia 1 y en el caso segundo tendríamos valencia 3, tal y como hemos visto en este caso y en este otro caso. Así que, chicos, podéis ver que la nomenclatura a la hora de plantear los óxidos es exactamente la misma que la que tendríamos con los hidruros, pero lógicamente trabajando con el oxígeno en lugar de trabajar con el hidrógeno. Por lo demás, funciona de la misma manera. En los próximos vídeos veremos cómo formular algunos compuestos un poquito más complejos, o como estos que tenemos, y lo haremos de la misma manera que hacíamos en el otro caso. Es decir, formulando primero y después sacando la fórmula. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.